capítulo 10, versículo 22 al 30. Como ustedes saben, acá predicamos por libros, versículo por versículo, concepto por concepto, a veces palabra por palabra. Y el concepto y nuestro propósito es que ustedes sean alimentados con la palabra de Dios. Entonces, si tienen, hay un eco, no sé. Si tienen sus Biblias y ya están abiertos capítulo 10, por favor, ayúdame con su amén. Amén. Dice la palabra de Dios: en esos días se celebra en Jerusalén la fiesta de dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos los rodeaban y le decían: ¿hasta cuándo nos va a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió: se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Yo creo en tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Ayúdanos para vivir como Cristo vivió en su vida, Señor. Muéstranos la belleza de Cristo y que nosotros podemos entender que somos tus ovejas porque tú pagaste el precio por nosotros, por nuestra salvación en Jesucristo. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez yo conocí a un hombre que me preguntó: ¿cómo sé si soy una de las ovejas de Dios? ¿Cómo yo puedo saber que Él me ha elegido? Y esa pregunta es válida, pero afuera de nuestro límite como criaturas creadas. Yo puedo hacer la pregunta, pero debo tener cuidado de no sobrepasar mi autoridad. Puedo preguntarle a Dios por qué permitió a Satanás a engañar tanto de los ángeles, a engañar a Adán y Eva. Pero eso no es mi lugar. Yo sé que Él lo permitió para su gloria y para su honra. Y muchas veces queremos cuestionar a Dios. Yo estaba leyendo esta semana sobre una mujer que demandó el doctor de la mamá de ella cuando estaba embarazada con ella. Y ganó el caso. Porque el doctor le dijo a la mujer: tú no tienes que tomar ciertas vitaminas, y por no tomar esas ciertas vitaminas, la mujer salió con una enfermedad de por vida. Ahora el doctor era responsable del tratamiento de ella. Pero ella dijo algo interesante. La mujer con la enfermedad que demandó al doctor dijo que nunca debería haber nacido. Y la única conclusión que lleva esa declaración es que Dios cometió un error. ¿Dios comete errores? No, jamás. Hoy veremos una doctrina mal entendida de la elección soberana. La elección soberana. Y la pregunta es: ¿cómo definimos la elección soberana? Porque todos nosotros tenemos una teología de la elección, porque el concepto existe en la Biblia. Entonces vamos a ver 3 pasajes. Hechos 13:48. Hechos 13, versículo 48. Y dice: oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban a la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a la vida eterna. ¿Cuántos estaban ordenados a la vida eterna? No todos creyeron.
Y no todos rechazaron. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 4. Porque Dios nos escogió, hablando de los creyentes, en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Hechos 16:14. Hechos 16:14. No voy a leer todo el versículo, pero empieza así, Hechos 16:14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira. Y después al final, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo, ¿qué? Decía, el Evangelio. ¿Quién abrió el corazón de ella? Dios. La elección es algo que muchas personas quieren evitar. Entonces, en este momento vamos a examinar nuestro pasaje y vamos a ver lo que Jesús está diciendo. Ya Él habló que Él es el buen pastor. La escena cambia y ha pasado aproximadamente 2 meses del versículo 21 al versículo 22. Los líderes religiosos seguían odiando a Jesús, tratando de concebir un plan para matarlo, pero hay un lapso entre el versículo 21 y 22, y tenemos que entender eso. El pueblo de Jerusalén estaba a punto de hacerle a Jesús una pregunta sincera, pero ilógica. Y Él va a responder con una profundidad que va a desafiar sus conocimientos sobre su religión. Entonces, el título de la prédica hoy día es Ovejas entregadas, elección soberana. Y el primer punto que vamos a ver es la duda y la pregunta en versículos 22 y 24. Y lo primero que nosotros observamos en el versículo 22 es que los judíos estaban celebrando la fiesta de dedicación. ¿Ustedes conocen cuál es la fiesta de dedicación? Esta celebración no estaba prescrita en el Antiguo Testamento. El rey de Siria capturó Jerusalén antes de Cristo, profanó el templo y después los judíos se hicieron lo suficientemente fuertes bajo Judas Macabeo y lo recapturaron y crearon este festival como recordatorio. Celebraron la rededicación del templo con la fiesta de dedicación por 8 días. Nosotros lo conocemos hoy día como Hanukkah. Eso es lo que ellos estaban celebrando y todavía se celebra hoy día en el invierno. Entonces Jesús estuvo junto al templo en el pórtico de Salomón y el templo tenía pórticos en cada lado. Y decían que el pórtico de Salomón estaba al lado oriental del templo. Y las personas irían en ese lugar cuando había mucho frío, en vez de enseñar en los atrios abiertos. Entonces, según algunos teólogos, ellos decían que el frío era una metáfora de la frialdad espiritual de ellos. Yo creo que están hablando un poquito más, indagando un poquito más que dice el pasaje. Pero eso es lo que ellos dicen. Entonces en versículo 24 los judíos rodearon a Jesús y le hicieron una pregunta con urgencia. Una pregunta con urgencia. Nosotros como padres a veces conocemos nuestros hijos se acercan a nosotros con una pregunta de urgencia. Mami, ¿puedo pasar tiempo con mis amigos? Para ellos es urgente. Para nosotros no tanto. Pero ellos se acercaron a Jesús y hicieron una pregunta. ¿Hasta cuándo nos va a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Y yo quiero que reflexionemos sobre esta pregunta porque revelaba más sobre su incredulidad que cualquier cosa relativa a Jesús. Su pregunta tuvo un aire de frustración y fastidio con Él. No se la hicieron para poder adorarle, para someterse a Cristo, a Jesús.
sino para utilizarla contra Él. Era una trampa contra Jesús, porque estaban desafiando su sistema religioso. Ellos estaban molestos con Jesús. Estaban bien molestos con Jesús. Entonces hicieron una pregunta para atraparlo. Porque para ellos Jesús estaba causando divisiones entre el pueblo de Israel. Él enseñaba con autoridad, realizaba milagros, pero ellos no podían encajar la persona de Jesús en su sistema de religión. Cuestionaron a Jesús porque odiaban a Jesús. Odiaban a Jesús porque Jesús se hizo igual que su Padre. Como lo vemos en versículo 30. Mira el versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Esas son palabras para matar a Jesús, según el pueblo de Israel. Le odiaban y querían eliminarlo de sus vidas. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Querían matar a Jesús. Yo estaba leyendo un artículo de un chico en Pakistán que se llamaba Sharon. Tenía 17 años este joven. Este joven era súper inteligente. Entonces lo trasladaron a otro colegio para tener más oportunidades. Amén. En 3 días lo mataron. Porque en su aula la mayoría eran musulmanes. Y ellos odiaban al cristianismo. Entonces un chico llevó a un grupo de otros chicos para golpearlo. Y lo golpearon. Ahí estaba la profesora y el profesor. Y lo miraron. Finalmente murió. No había mucha simpatía por ese varón. ¿Sabe por qué? Porque simplemente era un seguidor de Cristo. Nosotros tenemos la tendencia en esta parte del mundo de vivir en paz en nuestra fe. Pero si nosotros vamos a la India, al Medio Oeste, vamos dando cuenta que algunos de ellos viven su fe sabiendo que pueden morir hoy día. Ellos odiaban a este chico y los judíos odiaban a Jesús. Así era. El joven fue encarcelado, pero él no quería decir cuáles eran sus compañeros que le pegó. El profesor perdió su trabajo, aunque él estaba presente. Y la policía le mostró simpatía al joven, porque simplemente mató a un cristiano. ¿Qué le importa? Eso es lo que los líderes religiosos querían hacerle a Jesús, matarlo, y lo lograron. Si nosotros recordamos Juan 5:8, vamos a Juan, capítulo 5, versículo 18, para ver que yo no simplemente estoy hablando de esas cosas. Dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 18, entonces por esta causa los judíos aún más procuraban que matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios que su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La pregunta de ellos reveló sus corazones hacia Jesús. Y tenemos que aprender a escuchar activamente, porque al final todo el mundo revelará su corazón con sus palabras. Sí o sí. Mateo 12:34 no tiene que ir. Dice, porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. ¿Hasta cuándo? Dime si tú eres el Cristo. Tenemos la tendencia de cuestionar a Dios, igual que los judíos, porque no queremos someternos a Él o el peso de su palabra. Nosotros amamos al Jesús del mundo, que tolera todo, que nos acepta sin tener de cambiar. Amamos ese Cristo.
Pero cuando vemos el Cristo de la Biblia que nos confronta, nos molesta, nos molesta. Esa pregunta reveló sus corazones y las acciones de ellos siguieron. Porque ellos vieron a Jesús como ¿qué? Un estafador. Es un mentiroso. Él hace, porque los líderes estaban diciendo, Él hizo todos sus milagros ¿con qué? Con el poder de Satanás. Ellos mostraron que no eran creyentes. Y yo tengo que hacer esta pregunta. ¿Qué revela nuestras vidas sobre Jesús? ¿Él es nuestro Salvador o alguien que queremos eliminar como los judíos? Porque muchos de nosotros somos iguales. La pregunta revelaba su incredulidad. Se acercaron a Jesús, emocionados, pero para atraparlo. Entonces Jesús responde del versículo 24 al 30. Él respondió a la pregunta del versículo 25. Mira lo que dijo en versículo 25. Se lo he dicho a ustedes y no creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Les dijo con sus enseñanzas, les dijo con el milagro, su carácter. Lo mencionó directamente a varias personas y eso no fue suficiente. ¿Cuántas pruebas necesitamos para creer que Jesús es el Mesías? ¿Cuántas? Ellos tenían todas las pruebas enfrente de ellos y eso no era suficiente. Pensamos que las personas van a creer si pueden ver a Jesús. Si Jesús se aparece acá mismo, ahora, hay muchos que aún no van a creer. No lo van a hacer. Nosotros tenemos vidas transformadas a través del Evangelio. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos pruebas, tenemos manuscritos de la palabra de Dios. Y aún así no es suficiente. Durante las 10 plagas de Egipto, ellos vieron el poder de Dios y algunos de los magos de Faraón dijeron, este es el dedo de Dios, y eso no fue suficiente. Abraham dijo al hombre atormentado, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco van a escuchar a alguien que se levanta de entre los muertos en Lucas 16. No creyeron porque incluso nuestra fe es un don de Dios. Para creer eso es un regalo de Dios. Tenían todas las pruebas ante sus ojos y sin embargo eso no era suficiente. Es el mismo problema en que nosotros enfrentamos hoy día. El mismo problema. Nuestros familiares pueden ver nuestras vidas cambiadas, nuestros matrimonios cambiados, cómo nosotros estamos criando a nuestros hijos y aún así no es suficiente. El problema no es conocimiento o la lógica, sino la muerte espiritual del corazón. Ese es el problema del hombre. Ellos querían lo que querían. No creían porque odiaban a Dios. Eran pecadores no arrepentidos. No querían exponer su pecado con la luz de Jesucristo porque amaban las tinieblas. Entonces Jesús dice algo profundo en el versículo 26 y 27. Mira lo que dice. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Yo quiero enfocarme en la afirmación, no son mis ovejas, porque ya vimos ese concepto que mis ovejas escuchan mi voz en el principio del capítulo 10. Pero yo quiero las ramificaciones teológicas de esa declaración, no son mis ovejas. No quiero pasar por alto.
Estamos viendo la soberanía de Dios, la doctrina de la elección, la responsabilidad del hombre. Estamos viendo todas esas cosas, pero vamos a enfocarnos en esa idea de la elección soberana. Pero antes de hablar sobre la elección soberana, yo quiero definir lo que significa soberanía. Wayne Grudem lo define, soberanía, de una forma bien, vamos a decir, reducido. El ejercicio de poder de Dios sobre toda su creación. Hay muchos más detalles, pero para nuestra prédica, para hoy, por nuestro texto hoy día, es el ejercicio del poder de Dios sobre toda su creación. Entonces Jesús dijo, ellos no creyeron porque no eran sus ovejas. Y esa es una afirmación definitiva. Esas personas aún no tenían vida, esas personas estaban muertos espirituales, pero estaban respirando, ¿sí o no? Sí. Pero Jesús dijo de forma tan segura, ustedes no son mis ovejas. Significaba que nunca iban a creer porque sus corazones estaban endurecidos. No son sus ovejas. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Levanta su mano. ¿Conocen sus hijos? ¿Sí? ¿Conocen sus hijos? Amén. Son sus hijos. No va a venir un hijo de la calle para decir, tú eres mi mamá. Eso no va a pasar. Tú vas a decir, algo está raro acá. No va a venir un niño o un grupo de niños para decirle, tú eres mi papá y mamá. Nadie va a hacer eso y los padres van a decir, no, tú no eres mi hijo. Esa es la norma. Jesús está diciendo que ellos, el pueblo de Israel, no son ovejas, que significa que no son del pueblo de Dios. ¿Cómo puede Jesús hacer una declaración tan dura y tan cerrada? La respuesta es la elección. Si bajamos a versículo 28 y 29, dice, sus ovejas, y nadie les arrebatará de mi mano, y mi Padre que las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Solo se salvarán aquellos que Dios ha entregado a su Hijo. Y eso es difícil de escuchar. La elección soberana significa que la salvación no depende de nada externo de Dios. Y este es el gran debate que tenemos en la iglesia con respecto a la salvación. ¿Es obra de Dios o es obra de los hombres? Así es. ¿Es obra mía o es obra del Padre? Pero permítame para hacerles unas preguntas para ayudar a entender esta doctrina. ¿Creen ustedes que Dios hace distinciones entre sus hijos por fe y los incrédulos? ¿Sí o no? Él hace una distinciones entre sus hijos por fe y los incrédulos. Sí. Es obvio. Nosotros hacemos distinciones con nuestros hijos, ¿sí o no? Sí. ¿Existe alguna diferencia entre lo que éramos sin Cristo y lo que somos con Él? ¿Hay una diferencia en nosotros? Sí. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Quién nos salvó? ¿Nosotros mismos o Dios? Todo el mundo va a declarar Dios. Pero el debate sigue dentro de la iglesia. Es algo difícil de captar porque el hombre quiere la responsabilidad de elegir a Dios. Porque le da una capacidad de ser orgulloso y decir, yo elegí a Dios. Y yo sé que las ovejas nuevas en la fe van a decir, yo elegí a Dios. Yo lo dije, hasta que yo entendí las Escrituras. Así es. Dios ha entregado a un grupo de personas a Jesús para que pueda salvar. Y Él nos dice en versículo 28, Él da a sus ovejas. Para decir a sus ovejas significa que algunos no son ovejas. Vida eterna, ellas nunca perecerán. Y note que nadie les arrebatará de las manos de Dios o de Jesús.
Hay un grupo de personas que Dios da a su Hijo y nadie lo puede sacar de la mano de Dios ni de Jesús. Y este grupo está seguro y nunca puede perder su fe. Son verdaderos discípulos y siempre se van a mantener en el camino de Dios. Entonces en esta iglesia sostenemos que un verdadero discípulo creyente en Jesús nunca puede perder su salvación. No se puede perder. ¿Tú sabes por qué no se puede perder? Porque no depende de nosotros. La Biblia dice que Dios le da a su Hijo y nadie, nada, absolutamente nada puede sacar esa oveja de la mano de Jesús y del Padre. Y yo quiero que entiendan la magnitud de lo que está diciendo Dios. Ni el diablo puede quitarte tu salvación. Ni los falsos maestros y profetas. Ni la muerte, ni la enfermedad, ni el tiempo, ni siquiera nosotros mismos. Tenemos el poder suficiente para apartarnos de la mano de nuestro Salvador. Y eso me da gozo. Yo no puedo perder mi salvación porque está en la mano de Cristo. Yo no puedo perder la comunión que yo tengo con el Padre porque depende de Él. Esa es la belleza del Evangelio. Lo que Dios hace para rescatarnos. Y muchos de nosotros caminamos durante nuestra vida cristiana, pensamos que podemos perder la salvación. Y cuando tú cometes un pecado, tú dices, tengo que rededicar mi vida al Señor. Bautizarse de nuevo. Yo conozco hermanos que se han bautizado más de 10 veces. Porque su concepto es que se pueden perder la salvación. Alguien puede sacar la oveja de la mano de Jesús. Y así no es. El Padre le da a su Hijo ovejas. Entonces tenemos que hacer la pregunta: ¿quién son las ovejas y cómo las elige Dios? Es una pregunta válida. Porque el Señor, que yo hablé con varias personas que me dicen, ¿cómo yo sé que yo soy una oveja? Es una pregunta válida. Pero yo quiero que ustedes vean cuál es la posición mayor dentro de la iglesia. La elección incondicional. Mira cómo se define la elección incondicional. Dios selecciona a personas específicas para la vida eterna basándose únicamente en su voluntad divina y su complacencia, no en la fe prevista de ninguna persona. Y yo tengo que definir eso un poquito. Hay algunos que van a decir que Dios elige a las ovejas porque Él mira a través de la historia del tiempo, y dice que fulano de tal va a creer, entonces yo voy a elegir a esa persona como oveja, que es la elección condicional, que se define así. Dios seleccionó a personas específicas para la salvación basándose en que había previsto su respuesta en creencia y arrepentimiento al mensaje del Evangelio. Eso significa que la salvación se basa en la elección del hombre y que Dios no tuvo nada que ver con ello. Una vez más, esas son las dos posiciones. Debemos fijarnos lo que dice la palabra de Dios. Efesios 1:4, vamos a leerlo de nuevo. Efesios 1:4. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Quién nos escogió? Dios. Acá dice que el pastor Joe escogió. No. Dice que la hermana Elia escogió. No. Tenemos esa tendencia. Y la palabra escogió en griego conlleva la idea de elegir por una razón o propósito propio.
entre varias alternativas. Él escogió según su deseo, no mi deseo. Romanos 9:16, por favor. Romanos 9:16. Acá estamos hablando de Israel siendo escogido por Dios a través de Jacob, el cual él amó, y no a Esaú, a quien aborreció. 9:16, Romanos. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Ok? Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere, ¿qué? Endurece. Nosotros nunca tenemos problemas sobre nuestra capacidad de elegir. Simplemente nos molestamos cuando Dios puede elegir. Cuando Él tiene ese poder de elegir, nosotros decimos: no, eso no es justo. Pero cuando se trata de nosotros, tenemos toda la paciencia y la paz y decimos: sí, eso es correcto. Porque tenemos nuestro libre albedrío. Y como nuestro libre albedrío está acá, y después el ser humano está acá, está separado, entonces no está contaminado con el pecado. Eso no es cierto. Aún nuestro libre albedrío está contaminado con el pecado. Dios puede elegir. Él puede elegir a quién quiere salvar. Y eso es difícil para captar. Juan 6:44, un versículo bien debatido. Dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo que resucitaré en el día final. El comentario de Juan Calvino, mira cómo lo define. Juan Calvino lo define de esa forma: ningún hombre podrá jamás por sí mismo venir a Cristo, sino que Dios debe primero acercarse a Él por su Espíritu, y de ahí se sigue que no todos son atraídos, sino que Dios otorga esta gracia a aquellos que ha elegido. La atracción no es violenta. Yo tengo que decir esto porque hay algunos que van a tomar este pasaje y decir que Dios arrastra a la oveja al cielo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Mira, él dice: la atracción no es violenta, sino que obliga a los hombres por una fuerza externa, lo que hace dispuesto a los hombres que antes eran indispuestos y resistentes, ahora aman al Señor. Entonces, Dios, por su amor, elige a las personas. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Cuando lo tengan, por favor, ayúdame con su amén. Hay pocos que lo han encontrado. Romanos 8:29. A los que de antemano Dios había conocido, lo destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Yo quiero mirar los comentarios de John MacArthur sobre este texto. Conocer de antemano se refiere al establecimiento por parte de Dios de una relación de amor con esa persona. Significa que tenía una relación eterna y amorosa con ella. Lo mismo ocurre con los elegidos, a quienes se nos dice que Dios conoció de antemano. Es una relación íntima que Él tiene con sus ovejas. Y no porque sus ovejas eran buenos o malos, simplemente porque Él decidió amar. Efesios 2, versículo 1 y versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 8. Dice: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, espiritualmente muertos. Y después el versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. ¿Por qué fuimos salvados? Por gracia. ¿Por qué es gracia? Porque estábamos muertos.
Y eso porque Pablo puede decir con tan seguridad que nadie busca a Dios. Nadie. Si Dios no obra, jamás, la persona jamás se va a acercar a Él. Porque somos espiritualmente muertos e incapaces de responder a cualquier estímulo espiritual. Y por eso la Biblia dice que la mente del pecador es hostil hacia Dios. Son palabras fuertes, ¿sí o no? Hostil. Y eso porque Pablo puede decir que nadie busca a Dios en Romanos 3. Es por eso. Las ovejas que el Padre le da a su Hijo son todas aquellas que Dios decidió a salvar. Una vez más, eso nos molesta a veces. Porque nosotros podemos elegir, pero Dios no. Esa es nuestra tendencia. Y no basándose en ninguna de nuestras obras, sino porque Él decidió amarnos. Nada más y nada menos. Decidió amarnos antes de la fundación del mundo. Piensa en esto. Antes que cualquiera de nosotros, aún éramos una idea para nuestros padres. Él nos amó. Ya tuvo una relación con nosotros. Eso para mí es poderoso. Él me amó tanto. Me dio vida. Me salvó. Y mostró su amor perfecto en la cruz para salvarme. Yo no puedo perder ese amor como ustedes no pueden perder ese amor si son verdaderos creyentes. Ese amor tan profundo. Él me ama. Él me ama. Y no solamente me ama, me transforma. No solamente me transforma, me lava con la sangre de Cristo y me hace justo en frente de su tribunal. Eso es precioso. Dios tiene un grupo de personas en cual Él va a salvar. Él va a salvar. Por eso compartimos la semilla del Evangelio. Ahí está. Yo tengo la garantía que alguien va a escuchar. Dios entrega a estas personas en las manos de Cristo y nadie se lo puede quitar. Nadie, de Él ni del Padre. Por eso Jesús puede decir que Él y el Padre son uno. Y en este contexto, ese uno es sobre misión. Él y el Padre tienen la misma misión de salvar a sus ovejas y mantener sus ovejas en sus manos. Ellos comparten la misma misión de glorificar a Dios a través de salvar de sus ovejas. Eso es precioso. Tienen la misma misión. Al igual que Ángel, la hermana Gaby, mi persona, el pastor Eddie, tenemos la misma misión de glorificar a Dios. Esa misión no cambia. Tú puedes ir a Costa Rica, tú puedes ir a África y va a ser la misma misión de glorificar a Dios. El contexto cultural va a haber diferencias, pero es la misma misión. Y nosotros compartimos esa misión. En ese versículo vemos que Dios es soberano en la elección. Ellos no creían porque no eran sus ovejas. Y déjame decirte algo, cuando nosotros predicamos el Evangelio en la calle, cuando salimos una vez al mes como iglesia para predicar y personalmente salimos y las personas rechazan, no te siente mal. No se siente mal. Sigue predicando el Evangelio. Y si te matan por eso, no es malo tampoco, porque nosotros vamos a estar con nuestro Padre. Y si se van a otro país que son bien hostil contra cristianos, sigue siendo fiel. Porque la muerte ya no tiene aguijón para nosotros. Porque somos hijos de Dios. Ellos no creían porque no eran ovejas. Dios no les obligó a odiar a Jesús. Y yo quiero que ustedes capten esto.
Ellos odiaron simplemente porque eran pecadores. Nosotros nacimos espiritualmente muertos. Y muchos de nosotros no nos gustamos esa idea, pero es cierto. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros hoy día? En cuanto a nuestras personas, debemos alegrarnos de ser ovejas y que nuestras vidas están dedicadas a Él. Yo vivo para Cristo. Yo respiro para Cristo. Y me gozo que nadie me puede sacar de la mano de mi Señor. Yo no duermo pensando que yo puedo perder mi salvación, porque es imposible. Y debemos crecer cada día en conocer más y más a nuestro Salvador y vivir los principios bíblicos en nuestras vidas. Y al mismo tiempo, cuando nosotros caminamos por las calles y pasamos tiempo con nuestros familiares, amigos que no conocen al Señor, debe molestarnos, dolernos que ellos van al infierno. Debía haber un dolor en nuestros corazones por ellos. Porque muchos de nosotros no queremos predicarle a nuestros familiares. ¿Sabe por qué? Porque nos da vergüenza. Porque tú sabes que nuestros familiares son un poquito más duros con nosotros. Pero aún así, debemos caminar por las calles y a ver a esas personas que rechazan a Cristo y tener un corazón por ellos. Tenemos que orar por los perdidos. Y al mismo tiempo no dejar de disfrutar de nuestra relación con el Padre. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de José Martínez y Ana Martínez. ¿Ellos son perfectos? No. Pero yo sé que ellos son mis padres. Y yo me gozo con la relación que yo tengo con ellos, mientras que ellos están conmigo. Yo gozo con esa relación. Y cuánto más debo gozarme con mi relación con mi Padre Celestial. Y para los no creyentes acá, yo quiero que lo piensen de esa manera. La elección de Dios es Dios decidiendo quién sube al avión con destino al cielo, en cual Él está piloteando. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos promoviendo la promoción del viaje al cielo. Y los cristianos estamos llamados a ir a todo el mundo y promover esta buena noticia en Jesucristo sobre este avión con destino al cielo, piloteado por Dios. Pero sin embargo, la mayoría de las personas lo ven como correo de basura. Como un correo electrónico que va directamente al basurero. Sí, spam. Lo rechazan y lo ignoran. Pero los cristianos, las ovejas, responden en fe en Cristo. ¿Cómo? Acercándose a la puerta de embarque con su pasaje. Listo para irse. Muchos son llamados, pero pocos son elegidos. La respuesta del hombre es fe en Jesús y arrepentimiento. Y es un regalo. Y podemos decir que eso no es justo. No es justo. Pero yo quiero que ustedes piensen esto. ¿Cuántos pecados echó Adán y Eva de la presencia de Dios? Uno. ¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros? Y eso también nos separa de la presencia de Dios. ¿Usted sabe lo que nosotros no captamos? Nadie merece el cielo. Eso es lo que nos cuesta. Nadie merece el cielo. Por eso es un regalo en Cristo. Todo lo que tenemos que hacer es abrazar a Jesús como nuestro buen pastor y también vamos a estar en ese avión. Y Él va a garantizar
que vamos a estar en esa puerta de embarque con el pasaje, porque así es el Padre. Él va a garantizar eso. Entonces, para los que dudan de su salvación, el primer y el único acto que deben hacer es pedirle a Dios en oración: Dios, ayúdame a ver mis pecados ante ti y a someterme a Jesucristo. Jesús le mostró todas las señales y ellos no creyeron. Con la palabra de Dios yo te puedo mostrar toda la belleza de Cristo, pero es la obra de Dios. Entonces te animo que arrepiéntate y crea en el Salvador, porque sin Él jamás va a escuchar la voz de Jesús. Sin Él jamás te va a someter. Y en vez de venir a la iglesia e intentar a comportarte como una oveja, si no lo eres, pídele a Dios que cambie tu corazón para que sea una oveja verdadero y te rinde a los pies de Jesús. Y déjame decirte, el momento que eso pasa, yo no voy a decir que tu vida va a ser perfecta. A lo contrario, vamos a recibir persecución, porque el momento que empezamos a escuchar su voz, el mundo nos va a odiar. Cree en Jesús. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque decidiste amarnos antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, que aunque éramos pecadores, ahora somos tus hijos adoptados a través de la sangre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para disfrutar nuestra relación contigo. Ayúdanos, Padre, para ver la maravilla de Cristo y entender que nuestra misión es predicar ese evangelio tan precioso que tú enviaste uno de tus siervos para predicarnos a nosotros, para rescatarnos. Que nosotros podemos ser fieles, que podemos entender que nosotros somos ovejas entregadas en las manos de Cristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.